Shalom, shalom. Muchos creen que los lugares altos eran lugares paganos y de pecado, pero la Biblia demuestra que había un periodo en que estos lugares altos fueron utilizados y permitidos para que Israel lo adorara. ¿Por qué? ¿Acaso el Eterno cambió de opinión o nosotros estamos pasando por alto ciertos contextos históricos, legales, geográficos de Deuteronomio 12? Yo soy Mari del Negro de Irure, soy estudiante de lo del camino y acompáñenme a descubrir por qué Dios permitió justamente estos, en un momento determinado de la historia, lo que es la adoración en unos lugares altos. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, vamos directamente a Deuteronomio 12, del 1 al 9, que dice así. Estos son los decretos y las leyes que observarán en la tierra. Esto es para cuando entraran en la tierra prometida. Destruirán todos los lugares de adoración a dioses, sus ídolos e imágenes. No harán así a Dios, sino únicamente en el lugar en que Él escoja. Y allí llevarán sus diezmos y ofrendas. No harán como todo lo que hacemos nosotros aquí hoy. Más bien cada hombre lo correcto ante sus ojos, porque no habrá venido todavía al lugar de descanso o a la heredad que Hashem, tu Elohim, te da. ¿Qué significa? No harán como todo lo que hacemos nosotros aquí hoy, esto que está aquí. O que cada hombre haga lo correcto ante sus ojos. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a verlo desde la escalera educativa que nos enseñó nuestro maestro Rico Cortés. Vamos a ver la legalidad bíblica en un poquito, el contexto geográfico, histórico y, por supuesto, la arqueología. Bueno. El hecho de que no harán lo que hacemos aquí hoy, que hacían en el desierto, que no podían hacer dentro de la tierra prometida. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué hacían en el desierto que no lo pueden hacer? Bueno, según Rashi, basado en Sifrei, dice que Moisés está diciendo, no podrán hacer en la tierra de Israel lo mismo que estamos facultados para hacer aquí hoy en el Mishkan. Es decir, en el desierto, debido a las constantes marchas, el tabernáculo se tenía que armar, que se tenía que desarmar. Ellos estaban en un sitio donde todos alrededor del tabernáculo le era bastante fácil para llegar al tabernáculo y llevar su diezmo, llevar sus ofrendas, hacer pues todos esos sacrificios comunales. ¿Ok? O del pueblo, eso era fácil, pero él estaba diciendo que una vez que entraran en la tierra prometida, ya esta forma de hacerlo en un periodo determinado iba a cambiar en ese sentido, ¿verdad? Así que la tierra prometida iba a cambiar todo e iban a depender de la necesidad logística de la guerra y de la distancia, como hemos venido diciendo. John Walton, en el comentario del contexto cultural de la Biblia, dice que Moisés está preparando al pueblo para una nueva administración del culto. El énfasis no está en una anarquía religiosa presente, es decir, no es que la gente iba a hacer lo que quisiera de acuerdo a lo que le decía el corazón y de acuerdo a lo que le parecía que era correcto. No es lo que está diciendo. Bueno, entonces, según Walton, ok, no es que estaban en una anarquía religiosa presente, sino en una transición desde un santuario móvil hacia un santuario nacional y permanente. Es decir, el hecho de que diga no haréis como hoy significa que iban a estar en una transición. Todavía no existía un santuario permanente en el lugar en donde el Eterno iba a fijarlo
Por lo tanto, las reglas iban a cambiar en ese momento que entraran en la tierra prometida. Y que cada hombre haga lo correcto ante sus ojos, según Gordon Wellman dice, que la frase no implica una libertad doctrinal, sino la ausencia de un santuario central definitivo. O sea, sin embargo, no podían inventar nuevos sacrificios, nueva forma de adorar. Lo único que cambiaría sería el lugar autorizado. Y se permitió la adoración en pequeños altares de las casas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hecho que ellos iban a entrar ahora en la tierra prometida, iban a cambiar algunas cosas. ¿Por qué? Porque tenían que utilizar una nueva logística. ¿Ok? Ya no tenían el tabernáculo en forma central y por el efecto de la guerra y esa transición, ese periodo de transición, iba a modificar un poco el culto, pero que esto iba a ser de una manera temporal. Así que el problema era una cuestión de logística. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos iban a entrar en la tierra prometida, iban a tener que realizar, ¿verdad? Guerras y muchas de las personas y muchos de los soldados iban a estar dispersos, como también las tribus iban a estar dispersas. ¿Ok? De hecho, así pasó cuando ellos entraron, ¿verdad? Y se quedaron en Gilgal, pero ese era un periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo, entre lo que era el periodo de la guerra, ¿ok? Hasta el periodo en que nuevamente ellos se iban a establecer y Dios le iba a decir cuál era el lugar permanente donde ellos iban a poner el tabernáculo. En ese periodo es que iba a haber ese tipo de transición. Por lo tanto, se iban a permitir ciertos lugares para la adoración, ¿verdad? Lugares que inclusive podían ser en los hogares, ¿verdad? Y cada quien tenía que hacer lo correcto en ese momento. Así que aquí está diciendo que en esa transición y durante el periodo de la guerra, la logística y la dispersión de la gente y de las tribus tendrían una adoración particular de cada tribu o de cada familia para hacer lo correcto en el lugar en donde ellos estarían. ¿Por qué? Bueno, Moisés lo dijo, porque no habrá venido todavía al lugar de descanso o a la heredad que Hashem tu Elohim te da. ¿Qué significa? Bueno, según el Talmud, vamos a ver un poquito el aspecto legal, según el Talmud de Babilonia, define qué tipo de adoración particular estaba permitida en esos altares locales durante la transición y qué cosas seguían restringidas. Fíjate que en el Talmud dice, nuestros sabios enseñaron, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y a la heredad, como dice Deuteronomio 12:9. El reposo, fíjate lo que dice el Talmud, el reposo se refiere a Shiloh. La heredad se refiere a Jerusalén. ¿Cuál es la lógica? Si el reposo es Shiloh y la heredad es Jerusalén, se deduce que en el periodo intermedio entre el reposo y la heredad, las mamot volvieron a estar permitidas. ¿Ve? Primero está diciendo, ok, que desde que ellos se colocan en Shiloh, y Shiloh supuestamente, según el Talmud, era un lugar de reposo, pero entre Shiloh y hasta que llegan a Jerusalén como el sitio definitivo, pues en ese periodo se permitieron estos supuestos Bamot, ¿ok? Que está aquí, Bamot, los cuales volvieron a estar permitidos. Bueno, vamos a ver primero qué son los Bamot.
Bueno, los Bamot eran lugares en lugares altos. Oh, wow. Así es como se llamaban, Bamot, los lugares altos, bien sea sobre roca, tierra, colina o piedra. Habían Bamot cananitas, bueno, eso nosotros ya como que ya lo sabíamos, ¿verdad? Las características eran que estaban encima de colinas altas, rodeados de arboledas sagradas, incluían una acera, un tronco de árbol sagrado y una matzebá, un pilar de piedra que representaba la edad pagana. Los tipos de sacrificios que ahí se realizaban, ¿verdad? En los Bamot cananitas eran a dioses como a Baal para pedir lluvia, fertilidad o sacrificio humano e infantil. Y tenían pues ciertas escalinatas, estatuas, altares de incienso, habitaciones para prostitución ritual. Y aquí vemos pues como un altar, este es filisteo, pero solamente tiene dos cuernos y esto estaba en Tel Esafí, ok, una ciudad bíblica de Gad, y aquí está el arqueólogo Arema Mair que lo descubrió. Esto era un altar pagano, cananita, particular, ¿ok? Pero habían mucho más grandes, esto tiene más o menos unos 20 metros por 20 metros, este ya es un templo cananeo en la antigua ciudad de Laquis, que por cierto, esa ciudad de Laquis fue una de las conquistadas por Josué, ¿ok? Y por supuesto la derrumbó. Pero bueno, se consiguió pues en esta ciudad este templo. Este era lo que es el patio central. ¿Ok? Y aquí tenían pues estos redondos que usted ve aquí, eran unas columnas bien grandes y altas. Esto por supuesto que tenía también techo. Y aquí donde están estos sacos blancos eran ciertos espacios para colocar pues alimento o ciertos tipos de animales. Y esta parte de acá atrás, aquí fue donde ellos consiguieron ciertas estatuillas eh, de diosas de ellos, de estatuas de Baal, inclusive ciertos frascos con incienso, ¿ok? Para la adoración a sus dioses. Interesante. Ok, sin embargo, las características que tenía lo que es no los Bamot, sino en singular los Bamat, pero de cada casa o israelita o de la tribu, era estructura realmente bien simple, eran altares pequeños de piedra, sin labrar o de tierra, no tenía rampas, solamente se utilizaban animales para voto personal y agradecimiento. Escuche bien, personales o de agradecimiento, era exclusivo para el Dios de Israel. No había ninguna representación física de Dios, ni siquiera ningún tipo de estatua. Según el Talmud, aquí está la referencia, las libaciones u ofrendas en esta bamá pequeña hecha para el Eterno estaba permitida solamente en su época correspondiente. Y aquí vemos, pues, esta sí es una real, es un altar que se consiguió en Megiddo, está en el Museo de Jerusalén, y se utilizó para lo que era el incienso, ¿ok? Así que, mis hermanos, tenemos que la mamá era simplemente pues un altar, ¿ok? Que en la época cananea, los cananeos la utilizaban para sus dioses, pero que el Eterno permitió ciertos, vamos a decir, estos pequeñas estas pequeñas columnas, por decirlo así, solamente tenían hasta medio metro, no eran muy grandes, para lo que era colocar y hacer la adoración al Eterno. Y tenía sus características completamente diferentes a las que tenían los altares y por supuesto los templos cananeos, ¿ok? Así que ¿cuál era realmente aquí lo que el punto clave? Bueno, las leyes no cambiaron cuando el Señor les permitió hacer las bamá o los bamot.
en plural. Cambió fue la geografía. Las ordenanzas divinas, como el sacrificar, los diezmos, la ofrenda, siguieron intactas como en el Sinaí. El cambio radical ocurrió al pasar el desierto, o sea, hacia la tierra prometida. El factor logístico, durante 14 años de conquista, ellos estaban en Gilgal. En Gilgal. Algunas tribus estaban dispersas, algunas estaban en el norte, algunas estaban al sur. Y los soldados, por supuesto, estaban en constante guerra. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la logística aquí cambió por el efecto geográfico. Ellos cuando entraron se quedaron en Gilgal. Allí se puso el tabernáculo, pero realmente muchas de los israelitas estaban en guerra. Así que había gente que estaba dispersa, habían tribus que estaban dispersas porque tenían la cuestión de la guerra. Por lo tanto, ¿ok? Era como que bien impráctico que estas personas, estando en guerra, yendo hacia lo que es el sur de la tierra prometida o hacia el norte de la tierra prometida, que de repente tenían que llevar una ofrenda y tenían que regresar de la guerra para simplemente hacer una ofrenda a Hashem. Era como bastante impráctico, ¿ok? Eso se refiere pues a la logística. Además, en Gilgal estuvieron 14 años. ¡Wow! ¿Ok? Fíjense el aspecto geográfico, ¿ok? Este es Israel, este es el mar de Galilea. Esto que ven, esta rayita pues azul, simplemente es el río Jordán. Este es el mar muerto. Ellos cuando entraron, ok, se pararon, es aquí. Lo puse esta parte mucho más grande para que la vean mejor. Ellos cruzaron el Jordán, se quedaron en Gilgal, pero este era un fuerte, el fuerte de Jericó, el cual ellos tomaron. Luego de este fuerte, pues fíjate, esto es todo lo que es un montañoso, tuvieron que subir la montaña y hicieron pues prácticamente vamos a decir, guerra en esta ciudad de Hai. Así que una persona o un grupo de personas, estos soldados de Hai, tenía que, si es por eso, para hacer una ofrenda a Hashem, tenían entonces que otra vez regresar, subir todo este complejo montañoso, bajar, pasar por acá hasta llegar a Gilgal, porque ahí es donde estaba el tabernáculo. O sea, era bastante impráctico. Imagínense todos estos que fueron hacia el sur o estas rojas que eran hacia el norte, poder regresar a Gilgal, la verdad resultaba pues bien difícil. Por lo tanto, fue una flexibilidad del periodo, ese periodo de transición. O sea, se otorgó una concesión legal pero temporal, mientras el tabernáculo no estuviese asentado permanentemente en su lugar definitivo, que era, por supuesto, Jerusalén. Se permitió una adoración descentralizada donde cada familia o clan, o sea, tribu, podía edificar un altar local, que es lo que se llama Bamá. Los sacrificios permitidos, o sea, que el hecho que tuviera la persona poder hacer un sacrificio o permitido nada más, ¿ok? Quería darle, por ejemplo, un corderito al Eterno, ¿sí? Por agradecimiento. Ok, bien. O colocar incienso para el Eterno para las oraciones. Está bien. Pero tenía ciertas reglas. No lo podían hacer de todas maneras como les daba la gana a ellos. ¿Ok? Sino que eran sacrificios permitidos en los pamot, solamente eran la ofrenda voluntaria, esto es importante, mi hermano, ofrenda, escuche bien, voluntaria y nada más los votos de gratitud. O sea que los sacrificios comunitarios obligatorios, los comunitarios obligatorios y las ofrendas de pecado, las hatat, requerían acudir al tabernáculo.
Es decir, entonces, mi hermano, mire la tabla, los sacrificios, los cuales eran permitidos o no. Solamente se permitían los holocaustos voluntarios tipo Olá, estaban permitidos en la Bamá, y las ofrendas de paz, o sea, las voluntarias de paz o Shelamim, estaba permitido. Todas las demás, la ofrenda por pecado, hatat, de culpa o asham, los sacrificios comunitarios, las ofrendas obligatorias de cada fiesta, no estaba permitido en las Bamá o lo que son esos altares particulares. Es decir, entonces, los vamos pero resulta que Deuteronomio dice, como le hemos dicho, ajá, porque hasta ahora, lo que dice el Talmud, pues hasta ahora no habéis entrado en el reposo y la heredad. El reposo se refiere a Shiloh y la heredad se refiere a Jerusalén. ¿Cuál es la lógica? Y el Talmud dice que los vamos se volvieron a estar permitidas. Volvieron a estar permitidos. Es decir, estamos diciendo que antes del tabernáculo habían, vamos, ciertos, vamos a decir, altares permitidos por Hashem. Pues sí, sí, los había. Por ejemplo, aquí les puse unos ejemplos. Mira, Noé hizo altar, Abraham hizo altar, Isaac y Jacob hicieron su altar también. Noé, cuando el diluvio, pues por agradecimiento, por la sobrevivencia, por ese renacimiento, Abraham por el pacto, ¿verdad? Y por la tierra prometida, Isaac por darle agradecimiento al pacto de esa revelación, y Jacob. Y Jacob también, ¿verdad? Por la protección que se le dio y también pues por el acuerdo del pacto. Así que sí hubo altares antes de la construcción del tabernáculo. Y en el aspecto legal, bueno, la Mishnah dice, antes de que se erigiera el tabernáculo, los altares privados, los bamot, estaban permitidos, ¿ok? Una vez erigido el tabernáculo en el desierto, por supuesto, los bamot fueron prohibidas. Cuando llegaron a Gilgal, el periodo de conquista, los bamot fueron permitidos de nuevo. Cuando llegaron a Shiloh, las bamot fueron prohibidas. En Nob y Gabón fueron permitidas. En Jerusalén, las bamot fueron prohibidas y nunca más volvieron a ser permitidas. Y esto también es importante. Es decir, entonces, que el estatus legal de los altares privados o vamos, fluctuó según la movilidad del tabernáculo durante ese periodo de transición de la tierra prometida. Entonces, lo que está diciendo los Bamot es que iban a cambiar, ¿ok? Cuando estaba permitido y cuando no estaba permitido, de acuerdo, vamos a decir, el periodo en la historia de justamente la conquista de lo que fue en ese momento la tierra de Israel, ¿ok? Así que vamos a ver que durante, por ejemplo, el desierto, en esa primera etapa del desierto, donde estuvieron 39 años, no se permitía los Bamot, no existieron. En la segunda etapa, que fue Gilgal, estuvieron 14 años, pero recuerden, 14 años, 7 fueron de conquista y 7 años, dicen los sabios, que fueron para la repartición de la tierra. ¿Ok? Esos serían los 14 años en Gilgal. Bueno, en ese periodo los Bamot fueron permitidos. En la tercera etapa fue Shiloh. El tabernáculo permaneció allí. Oye, mi hermano, mire, 369 años según la cronología rabínica. Y la Mishnah dice que cuando llegaron a Shiloh, los Bamot quedaron prohibidos. Quedaron prohibidos. No se podían, no debían de hacer ninguna adoración particular en una plaza o en un campo y ni siquiera tampoco en el hogar de cada familia. No, ahí en Shiloh estaba el tabernáculo, estaba el altar,
se tenía que llevar todo allí como si estuviese pues en el desierto, idéntico. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué en ese lugar, ok, de Shiloh fue considerado un lugar de reposo? Bueno, en Josué 18:1 dice, la tierra estaba sometida delante de ellos. ¿Qué significa? Cuando la tierra fue casi completa, ahí fue casi, mira, mire mi hermano, la tierra en ese momento fue casi completamente conquistada. Había como, vamos a decir, un periodo de paz, ¿ok? En ese momento. Y Josué, pues, vio que la gente también estaba un poquito fatigada por la guerra, exhausta, y la ubicación más estratégica que él consiguió fue pasar de Gilgal a Shiloh. ¿Ok? Y mantener así la unidad nacional, el culto ordenado, porque el Señor les había dado descanso de sus guerras. Esa fue la razón de la movilización de Gilgal hacia Shiloh. La cuarta etapa que nos dice la Mishnah fue en Nob, que duró 13 años, y luego pasó a Gabaón. Ese cambio fue porque Shiloh fue destruido por los filisteos y pasó pues, por supuesto, a Nob, y ellos instalaron luego el tabernáculo en Gabaón. ¿Ok? Ahí duró 44 años, pero recuerden que ajá, que el arca fue llevada por los filisteos, ¿ok? Mientras que el tabernáculo estaba en Gabaón. Y allí, pues, hay otra historia que nos vamos a comentar, por supuesto, en este momento, pero fue justamente la de el rey Saúl. La quinta etapa fue en Jerusalén, ya con Salomón, que instaló pues prácticamente el templo ahí en Jerusalén. Entonces los vamos quedaron prohibidos para siempre. Repito, para siempre. ¿Qué significa? Significa entonces que una vez que queda el templo construido en Jerusalén, no se puede realizar ningún diezmo, ninguna ofrenda, ningún sacrificio, si no es en Jerusalén. Entonces, mi hermano, desde entonces, no se podía realizar nada de esto fuera de Jerusalén. Ja. Así que, según la cronología rabínica, en el desierto quedaron prohibidas, en Gilgal los vamos, se fueron permitidos, en Shiloh prohibida, en Nob y Gabaón permitido y en Jerusalén, por supuesto, prohibidos. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo estuvo el tabernáculo? Aquí se lo dejo, usted le puede tomar foto, un screenshot. En el Sinaí, en el desierto, 39 años, no había Bamot. En Gilgal, 14 años se permitieron. En Shiloh no se permitieron, estuvieron 369 años el tabernáculo. En Nob, 13 años se permitieron y Gabaón se permitieron, estuvieron 44 años. Y por supuesto, en Jerusalén fue permanente y se prohibió para siempre lo que son los sacrificios comunales, los diezmos y ofrendas, ¿verdad? Si no estaba, pues, tenía que llevarlo a Jerusalén. Pero ¿por qué el Eterno permitió? Algunas veces sí y unas veces no. Estas, vamos, según John Walton, aquí están las referencias abajo de cada una, dice, la centralización del culto tenía como propósito impedir que Israel adoptara las prácticas religiosas cananeas y mantener la unidad del pacto. El comentario del Sondervan dice que la insistencia en un solo santuario protegía la pureza doctrinal y recordaba que la adoración dependía de la presencia del Eterno y no de la conveniencia humana. Este me gustó. Y Nahum Sarna dice que desde Deuteronomio sustituye el sistema de múltiples santuarios por único, por uno que sea único, lugar escogido por el Eterno, reforzando la unidad nacional y religiosa de Israel. Entonces, ¿por qué
persistieron de todas maneras. Ese fue el problema, mi hermano, que los israelitas a veces persistieron, ¿verdad? Utilizando los mamás, estos lugares altos, esta adoración, vamos a decir, local, familiar, de la tribu, ¿ok? A pesar de que ya estaba el templo, ¿verdad? En Jerusalén. Tremendo problema, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hicieron? Bueno, en Segunda Reyes 14:4 dice, con todo eso, los lugares altos, se los vamos, no eran quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Ajá. Pero ¿cuáles eran las razones? Tenemos tres razones. Conveniencia geográfica y tradición, porque el templo les quedaba a lo mejor a una gran distancia, y los bamot eran locales, además, tenían tiempo utilizándolos. Sincretismo. Ay, ahí tenemos problemas. Sincretismo y cultos agrarios. El pueblo mezclaba la adoración al Dios de Israel con los ritos cananeos de Baal y Aserá. ¡Ja! Y la falta de voluntad de los reyes. Uy, aquí tenemos otro problema y grave también. La mayoría de estos reyes toleró la adoración local por el temor al descontento popular. ¡Ja! Hasta que llegaron las reformas de Ezequías y Josías. Mire qué interesante. Por ejemplo, esta es una fotografía del fuerte de Tel Arad, un fuerte, es decir, esto era un fuerte militar, ¿ok? Que durante la conquista fue construido, recuerden que estaba permitido, pero después, ¿verdad? No se debió utilizar porque ya estaba el templo. Fíjense que aquí este fuerte de Tel Arad, ¿ok? Tomó más o menos las características de un altar, que es el que está aquí. Esto que estaba aquí atrás estaba techado, como esto que estaba aquí estaba techado. Este era pues prácticamente el patio. Este que está aquí como rectangular era como por decirte, en el templo, el lugar santo. Y este chiquitico que está aquí era el lugar santísimo. Mire, vamos a decir, un dibujo de esto que está aquí, ¿ve? Aquí está el altar, esto estaba techado, que sería esto que está aquí. Aquí guardaban pues harinas, ciertos animales. Luego venía esto que era techado, esto que está aquí, y el lugar santísimo bien adentro resguardado. Pero resulta que este lugar, este que está acá, se lo siguieron utilizando, pero ahora con el sincretismo. ¿Qué significa? Que encontraron aquí, especialmente de este lado, ¿sí? Estatuillas de Baal, de Aserá, y aquí arriba incienso, inclusive dicen que hasta cannabis había allí. Ahí pues nosotros podemos ver que el sincretismo que hizo Israel en la adoración a dioses cananeos, lamentablemente. Interesante. Ok, este es otro, porque este es un altar también israelita, pero en el tiempo del rey Jeroboam. Acuérdense que durante esa época se dividió el reino en el reino del norte, el reino del sur, y Jeroboam empezó a construir también ciertos altares, ¿verdad? Para contrarrestar el altar, pues, que estaba en Jerusalén. Así que hicieron altares, lamentablemente, cuando estaban prohibidos, como lo hemos leído. ¿Ok? Así que aquí estaría pues prácticamente el altar, y me llamó la atención que, fíjense, Bamá no era solamente en los lugares altos de adoración, sino que dentro del lugar, o sea, dentro de lo que estos, vamos a decir, templos que se hacían locales de Israel, ellos ponían lugares un poco más altos de lo donde estaba el altar. Déjeme
enseñarle. Fíjate, en esta fotografía de este altar bien importante, pues este está en Tel Dan, es uno de los más grandes. Fíjense, aquí está el altar donde se hacían los sacrificios, pero venían unas escalinatas y este es vamos a decir, una planta construida mucho más alta. Esto también se llama Bamá, es decir, el lugar alto. Aquí es donde se ponía el rey o se ponía pues los sacerdotes, el sumo sacerdote que tomó Jeroboam y entonces de ahí hablaban, explicaban y hacía pues su teatro, ¿verdad? Para hacerse ver, para hacerse lucir. Estos eran los Bamá. Interesante, ¿no? Bueno. Otra de las cosas es que el permiso ahora a consumir lo que era carne y no sangre. ¡Ja! Fíjense qué interesante. En Deuteronomio 12 tiene dos temas que están relacionados. Primero, ¿dónde pueden ofrecerse los sacrificios? Que más o menos nosotros lo hemos visto. Y cómo pueden matar los animales para comer. Moisés sabe que en la tierra prometida no todos iban a vivir cerca del santuario, o sea, cerca del tabernáculo. Deuteronomio 12, del 15 al 16 dice, sin embargo, podrás matar y comer carne en todas sus poblaciones, solamente que no comerás la sangre. Milgrom dice que la descentralización de la matanza para el alimento no eliminó el principio que la sangre representa la vida y pertenece exclusivamente al Eterno. Es decir, el hecho de que iban a estar fuera de Gilgal, vamos a decir, dispersos en la tierra por lo que era la guerra, eso no significaba, ¿ok? Que no podías adorar al Señor y podían hacer estas famosas, los bamot, estos, vamos a decir, altares, ¿verdad? Para la adoración al Dios de Israel, pero ellos tenían que mantener, ¿verdad? Ciertas reglas, como por ejemplo, ya lo dijimos, ¿verdad? No podían, solamente podían ofrecer animales, pero animales puros solamente para gratitud, ¿verdad? O de paz, que era la de Shelamí. Podían poner granos, podían ofrecer lo que eran ciertos aromas para el Eterno, pero realmente no podían hacer ningún otro animal para de sacrificio para lo que era tipo de pecado o para la fiesta o para lo que era el Asham o para la comunidad, ¿verdad? Perdón de la comunidad, no lo podían hacer allí. Y aún así, si mataban un animal, por ejemplo, el shelamín, que era una parte, iba en el altar, pero la otra la tenían que comer, pues ahora no tenías que ir, ¿verdad? Al tabernáculo para eso, sino simplemente si lo podías comer la carne, ¿verdad? Y además de eso, pues tenías que respetar la forma, ¿verdad? La shejita, la forma de matar el animal y además la sangre tenía que ser vertida en la tierra. O sea, el principio de que la sangre pertenece pues al Eterno. Es simplemente exclusivamente del Eterno. Y aquí están mis referencias. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en el contexto de este capítulo de Deuteronomio 12, se permite o nos permite entender que estas instrucciones que dio Moisés eran realmente necesarias, pero eran necesarias para un periodo de tiempo y se permitieron estos vamos, estos lugares o altares, ¿verdad? En sitios altos y estaban permitidos y que incluso en esos casos, ¿verdad? Donde se ofrecía algún tipo de animal de forma voluntaria, que era o la de agradecimiento, se podía hacer,
se podía comer los animales, o sea, podían ya comer carne, estaba permitido, pero que la sangre todavía seguía siendo exclusiva para Hashem. Bueno, espero que se haya entendido un poquito más. Shalom, shalom.